En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, que la paz y la misericordia la hacen con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a esta clase, la segunda clase eh, para nuevos musulmanes. Vamos a hablar hoy acerca de modales para aprender, ¿sí? Ya la clase pasada habíamos visto sobre los beneficios que tenía aprender el Islam, lo que era el conocimiento. Voy a compartir la clase para que le pueda llegar a más personas, inshallah. Y permítanme, ahorita continuamos. Voy a compartir y permítanme. Sí. Ahorita continuamos. Es para que las demás personas lo vean. En el nombre, inshallah. La vez pasada hablamos acerca de todos los beneficios que se tenían al aprender. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de los modales. Vamos a compartir en una página. Por mientras, si díganme de dónde nos ven. Compartan de dónde son, por qué les interesa entrar a la clase. Ok. Al último y ya. Y en mi perfil. Muy bien. La clase pasada hablábamos de que les estaba resumiendo un libro que se llamaba el libro de Kitabul Ilm de Sheikh Uthaymeen. Les contaba que este libro a mí yo le tengo mucho aprecio porque es el primer libro que yo le entendí en lo que significaba en árabe cuando yo estaba en la Universidad de Medina. Entonces, para mí fue un compañero mientras yo estuve allá en mis primeros días para aprender. Realmente me gustó mucho lo que yo leí en este libro. Entonces, se los recomiendo para los hermanos que sepan árabe. Y para los que no, pues alhamdulillah podemos tener estas clases precisamente para compartir un poquito el conocimiento. Siempre va a haber alguien más sabio que tú, como comentábamos la clase pasada. Siempre va a haber alguien que sepa más que uno. Y realmente cuando uno comparte el conocimiento, cuando uno enseña, el que se beneficia es uno mismo. Y obviamente uno quiere beneficiar a los demás, pero el que más necesita de beneficiarse, el que más necesita de tratar de enseñar es uno mismo, ¿sí? Esperando que Allah subhanahu wa ta'ala con ello recompense. Entonces, el primer modal para buscar el conocimiento, sin duda alguna, pues es como lo que se necesita para todo. El buscar conocimiento es adoración, y para todo tipo de adoración se necesita la sinceridad.
¿sí? Salam alaikum, hermano Jesús, de Tamazula, mashallah. Para aprender se necesita la sinceridad. Dice Allah en el Corán: Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbak. Dijo, Lidambik, dijo, aprende que no hay otra divinidad salvo Allah y pide perdón por tus pecados. Dice, has de saber, ¿sí? Has de saber que no hay otra divinidad salvo Allah. Aquí pone de que tú debes de aprender lo que significa el testimonio de fe, ¿sí? Lo que es la shahada, fa'lam. Aquí viene una orden que dice de que aprendas. Salam alaikum, hermana Luli Solís. Dice, fa'lam, has de saber de que no hay otra divinidad salvo Allah. ¿Y cómo tú vas a saber que no hay otra divinidad salvo Allah? Sino aprendiendo, sino buscando el conocimiento. Entonces, después dice, y pide perdón por tus faltas, por tus pecados. Aquí, antes de conocer el monoteísmo, lo que dice, debes de aprender de que no hay otra divinidad salvo Allah, ¿no? Entonces, aquí dice que precisamente para dar tu testimonio de fe, para que conozcas que no hay otra divinidad salvo Allah, debes de aprender. Por lo tanto, es adoración. Y fíjense lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man ta'alama ilman yabtaghi bihi wajha Allah. Dice, quien aprenda un conocimiento buscando con ello la faz de Allah, la yata'alamahu illa liyasib bihi ardan min ad-dunya. Dice, quien busque un conocimiento, que con ese conocimiento uno busca la faz de Allah. O sea, dice, una persona que está en busca del conocimiento, pero ese conocimiento es acerca de Allah, pero esa persona no lo aprende sino para un motivo mundanal, no le da el olor del paraíso en el día del juicio, ¿sí? Dice, una persona que busca el conocimiento, que ese conocimiento es con el que uno llega a Allah, pero no lo hace sino solamente para buscar algo mundanal, no le da el olor del paraíso en el día del juicio. Es un hadith que está en Abu Daud, en Ahmed, y es con una cadena de transmisión correcta. Salam alaikum, mashallah, desde Michoacán. Saludos. Subhanallah, una persona que aprenda o de que trate de hacer esto del conocimiento, pero quiera hacerlo por un motivo mundanal, no le hará el paraíso. Recordemos de aquellas de las 3 personas que van a ser preguntadas en el día del juicio, las 3 primeras que van a ser juzgadas en el día del juicio, una de ellas será un hombre que recitaba el Corán y le decían, ¿qué hiciste tú? Que yo enseñé el Corán, lo aprendí por tu causa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, mentiste, tú lo enseñabas porque para que la gente dijera que tú eras un sabio, ¿no? Entonces será arrastrada esa persona por su rostro y será llevada al fuego. Nos refugiamos en Allah de eso, ¿no? Las otras personas son aquellas que la que luchó, iba a decir, Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, ¿tú qué hiciste? Y dijo, yo luché por tu causa. Y va a decir, no, tú luchaste para que la gente dijera que tú eras fuerte, ¿sí? No por la causa de Allah. Entonces será arrastrado por su cara hacia el fuego, y la persona que se le diera que era caritativa le va a decir, ¿por qué dabas caridad? Decir, yo lo hacía por tu causa. Decir, no, tú lo hacías para que la gente dijera que tú eras caritativo. Entonces, hoy en día nos encontramos con mucha gente, pues de que el enseñar, el que enseña a través algo del Islam, busca un motivo mundanal, y muchas veces es de que hablen de esa persona, de que no, o sea, como si ganara algo con el elogio de la gente,
eh, como si ganase algo porque la gente lo elogie. Y eso, pues, sabemos de que no, uno no gana nada, ¿no? O sea, como si realmente el que la gente te elogiase, tú ganaras con ello algo. Y realmente no es así, o sea, no tiene nada, no, el que la gente diga, hoy esa persona enseña, o el que se ha conocido a alguien, simplemente no te da algo, nada de bueno, o sea, tal vez la gente hablará, sí, tal vez la gente, no sé por qué se han de sentir bien, tal vez se vuelva alguien famoso en cierto lugar, hay gente que sí, que al hablar pues gana seguidores, etcétera, pero realmente eso no importa, porque tú realmente cuando hablas algo de Allah eres responsable, y ahorita lo vamos a ver, de cuando tú enseñas del Islam tú eres responsable también por lo que enseñas y muchas cosas, ¿no?, que tiene uno que saber. Dice el segundo modal, dice eh, buscar que cuando tú aprendes, ¿sí?, buscar levantar la ignorancia de ti mismo y también levantar la ignorancia de los demás. O sea, uno de los modales del conocimiento es de que tú aprendas, y el saber de que tú eres ignorante, el de saber de que tú eres el que necesitas aprender, como lo decía, y después de que tú aprendas para tratar de enseñar a los otros, ¿sí? No aprendes solamente para ti, y uno de los motivos por los cuales Abu Huraira decía que él enseñaba el conocimiento, ¿sí?, era porque Alá en el Corán se maldice a aquellos que guardan, ¿sí?, el conocimiento de Alá, las ayas del Corán. Entonces Abu Huraira, si yo no quiero ser de esas personas, entonces tú debes de tratar de enseñar a los demás. Si tú te beneficias al aprender, debes de tratar de que beneficies a la gente que está alrededor de ti, porque cuando uno aprende, uno se beneficia espiritualmente. eh, Debes de tener tranquilidad. Recordemos, como el conocimiento es adoración, pues debes subir tu fe. Si subes tu fe, pues te debes de sentir mejor, debes de sentir de que pues estás mejor en tu adoración, en tu práctica. Por lo tanto, te debe hacer sentir mejor, y eso lo debes de compartir con los demás. Cuando tú aprendes y lo compartes con los demás, pues decían el imán Ahmed, ¿no? Le decían, ¿qué es la sinceridad? Y él dijo, tratar de quitar la ignorancia de uno mismo para después tratarla de quitar a los demás. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, compartan de mí aunque sea un haya, un signo. O sea, no es necesario que tú seas un sabio para enseñar, para compartir. Decía Sheikh Uthaymeen precisamente que cada persona es un sabio en cierta materia o en cierto asunto cuando sabes tu prueba. O sea, que de un asunto tú sabes una prueba del Corán y de la Sunna. En ese sentido se puede decir de que tú ya sabes lo que es ese tema en el que estás hablando, y lo puedes compartir. No sabes por qué lo estás haciendo, sabes lo que Alá dice acerca de ello, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y entonces con eso lo puedes compartir, ¿no? Entonces, ya si uno aprende una prueba del perdón, no les voy a estornudar, y ya no. Si uno aprende una prueba del Corán y de la Sunna y tú los compartes, ese es el objetivo, de que tú aprendas si tú te beneficias, ¿no? Lo siguiente es de que cuando tú aprendes te conviertes en un defensor de la Sharia, ¿sí? Cuando uno aprende se convierte en un defensor del Islam. Y la defensa no es con armas, sino es con conocimiento, ¿no? Con decir la verdad, con decir lo que está bien, invitando al bien y prohibiendo el mal. Entonces te conviertes en defensor
de la verdad. Y esto es porque cuando una persona conoce, puede diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si ves que algo está mal, claramente lo puedes refutar. ¿Sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, puedes leer historias que si tú conoces, puedes refutar esas historias porque sabes de que no tienen una base dentro de la legislación islámica, o puede ser de que un grupo vaya a tu mezquita, que vaya a tu comunidad y trate de enseñar algo, pero tú sabes que eso está mal, por lo tanto, puedes refutarlo. Entonces te conviertes en un defensor de la Sharia, en un defensor de lo que dice Allah, de lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. El modal número 4 dice que te abre tu pecho hacia las diferencias. Eso quiere decir de que tú cuando conoces, cuando estudias acerca del Islam, te das cuenta de que en muchos asuntos se puede aceptar las diferencias de opinión. Y no porque alguien diferencie en un asunto en los cuales caben las diferencias de opinión significa de que tú lo debes de criticar o de que debe de existir una disputa entre los que son los que tienen dos puntos diferentes de vista. A esto me refiero y esto entra dentro de mucho lo que es la jurisprudencia islámica, ¿sí? O sea, por ejemplo, para postrarte, ¿no? En la prosternación, ¿sí? Puede ser de que uno baje poniendo las rodillas y otro baje poniendo primero las manos. Entonces, tú no te debes de pelear con alguien o haciendo prevalecer tu punto de vista de que primero van las rodillas o de que primero van las manos en algo real, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasamos? De que mucha gente cuando es nueva cree que solamente cabe un punto. Sí, estaba mal la señal de internet, pero bueno, ya ahorita ya la cambié, esperemos que sí se pueda transmitir mejor. Bueno, entonces decíamos que antes cuando... No sé si se sigue transmitiendo. Ah, porque se estaba cortando, ¿no? Ya. Bueno, entonces puede ser de que en una comunidad llegue alguien y esté diciéndoles constantemente diferentes cosas, ¿sí? Pero no, o sea, hay diferencias de opinión en ese asunto y no significa de que estén mal. O sea, no significa de que las personas estén erróneas. Y no por eso tú debes de disputar. Por eso Allah en el Corán, fíjense lo que dice. Dice, Inna ladina farraku dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Ciertamente aquellas personas que se dividen en la religión y forman partidismos, ¿sí? O grupos, tú no tienes nada que ver con ellos. Entonces, cuando tú estudias, cuando tú conoces el Islam, cuando aprendes, debes de saber de que hay diferencias de opinión, y esto mucho de esto tiene que ver con los asuntos de lo que es la jurisprudencia, más en los asuntos de la creencia es diferente. ¿Sí? En los asuntos de la creencia es diferente porque en la diferencia en los aspectos, por ejemplo, sobre Allah, ¿sí? Ya sobre qué crees tú acerca del profeta, es por eso que uno debe tener el conocimiento, ¿sí? Pero yo me refiero a los aspectos de la jurisprudencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, como les decía, de rezar, donde pones tus manos, o inclusive en las cosas físicas, por ejemplo, en cómo usas los pantalones, ¿no? Si lo usas hasta el tobillo, debajo del tobillo o no, ¿sí? En la barba, qué tan larga la usas, qué tan corta la usas,
Esos aspectos muchas veces la gente hace guerras por ese tipo de asuntos, pero realmente hay hay diferencias de opinión entre la jurisprudencia de siglos atrás, donde no debe de haber estas disputas. Dice en el Corán, por ejemplo, dice: obedezcan a Allah y a su mensajero, watiullaha wa rasulahu, wa la tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Si obedezcan a Allah y a su mensajero y no disputen, entonces, porque así, ¿sí?, pues, se irá su fragancia, ¿sí? O sea, decaerán, se irá su fragancia. Wasbiru in Allah ma'as sabirin. Dice, y sean pacientes, porque Allah está con los pacientes. O sea, dice, entre los musulmanes nosotros debemos de buscar la concordancia, debemos de buscar la cooperación, y debemos de saber de que muchas veces tenemos disputas por los demás o con los demás sin ser un motivo, sin tener un motivo fuerte para tener esas disputas. O muchas veces, por ejemplo, existen disputas para ver quién es quien dirige la mezquita o las comunidades, cuando no debería de ser, o tienen motivos por los cuales las comunidades están divididas, y si uno se sentara a ver realmente cuáles son esas diferencias, se vería de que no vale la pena discutir por ellas. Dice el número 5, dice obrar con el conocimiento. ¿Sí? Dice obrar con el conocimiento. Y que con esto que tú aprendas, de que lo lleves a la práctica. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, al Corán hujjatun lak aw alayk. Dijo, el Corán es una prueba a favor de ti o en tu contra. Esto lo transmitió, está compilado por Muslim, ¿no? Entonces, dice en el Corán, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, si no es de un creyente ni de una creyente, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمْ الْخِيَرَةُ, ¿no? Dice, si no es de un creyente o una creyente, si es de que Allah dijo y el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre un asunto, de que ellos se escojan min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalan mubina. Sí, realmente quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá extraviado de una manera evidente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿sí?, como musulmanes, tenemos que tratar de obrar con lo que uno aprende, con lo que uno conoce, y tú dar el ejemplo, en primer lugar a tu familia, a tu gente más cercana, ¿sí? Porque cuántos casos no hay de gente que enseña en las mezquitas, pero su familia no lo aguanta, por ejemplo, ¿no? O de que dirán, sí, tú puedes enseñar muy bien, pero o esa persona sabe que tiene conocimiento, pero ni se quieren acercar a ella por el carácter que tiene, ¿no? Por los modales que tiene. Entonces, lo más importante del conocimiento es de que lo lleves a la práctica, tú con tu persona y con los demás, de que lleves esos modales y de que no seas como un faro de fuego, de esas hornillas que son que por dentro se prenden de fuego y dan luz al exterior, pero que por dentro se queman, ¿no? O sea, debes de saber de que tú debes de ser congruente tanto en tu creencia, en tus palabras y en tus acciones, ¿sí? O sea, debes de obrar con tu creencia, debes de confiarte solamente en Allah. Realmente, si tú crees que si tú eres musulmán, si tú eres musulmana, pues no vayas a no te encomiendes o creas de que los signos zodiacales, por ejemplo, tienen influencia en tu vida diaria. O hay muchas hermanas, subhanallah, que van y todavía creen en que les lean las cartas, ¿no? Por ejemplo,
o de que van con un adivino, y eso está fuera del Islam, ¿no? Nosotros como musulmanes tenemos que poner en práctica realmente lo que creemos y creer de que Allah es el poderoso sobre todas las cosas, de que Él es el único que nos puede ayudar. Muchos musulmanes igual, o sea, dicen, sí, yo creo en Allah, yo digo la ilaha illallah, pero simplemente tiene un problema y no sabe qué hacer. No sabe, cree de que porque una persona no lo puede ayudar, significa que se le va a venir el mundo encima. Cuando el único que tiene y el único que puede ayudar, todos los demás son medios para que Allah subhanahu wa ta'ala te ayude, ¿sí? Pero es donde debes de poner realmente tu confianza en Allah. Tu provisión proviene de Allah, Él es el que te la va a dar. La ayuda te la va a dar Allah. Entonces, en creencia, si tú tienes cualquier problema y no crees que Allah te pueda ayudar a solucionar ese problema, pues realmente entonces no crees de que Allah sea poderoso sobre todas las cosas. No le estás dando a Allah el lugar que se merece. ¿Sí? Entonces, si igual, o sea, hay veces cosas de lo que es el Islam, de lo que es la sunna, ¿no? De que el Islam te invita a que hagas algo, pero tú lo dejas porque crees que eso te va a perjudicar. Cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que si tú dejas algo por Allah, Allah te va a dar algo mejor, te lo va a cambiar por algo mejor. Y es lo que nosotros debemos de creer y lo que nosotros debemos de tratar de seguir en nuestras vidas es eso. ¿Sí? Tratar de poner en práctica lo que aprendemos. Y en primer lugar viene la creencia en las palabras, ¿sí? Y las acciones. Y las acciones con los demás. O sea, tú podrás dar clases o podrás decirles a tus hijos o podrás decirle a tu gente cercana acerca del Islam, pero si ellos no ven que tú lo practicas, nunca lo van a no lo van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esas personas dicen, esta persona se la pasa hablando del Islam, pero no lo pone en práctica. Entonces, si no lo pone en práctica es porque es algo que no funciona, es algo que no sirve, ¿sí? Por lo tanto, el primero que debe de poner en práctica lo que aprende, pues eres tú mismo. Si quieres enseñarlo a los demás y te gustaría que los demás lo pusieran en práctica, ¿no? Y debe ser con la sinceridad y con el seguimiento a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? O sea, de todo lo que tú aprendes, debes de estar consciente de que debe de ser también conforme el Islam dice, porque muchas veces la gente se pone a aprender, pero trata de hacer una religión a su antojo, ¿no? O yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es de determinada manera y se olvida de que debe de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces debe tener uno mucho cuidado en eso. Por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, la yuminu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. No creerá ninguno de ustedes hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Esta es una manera de poner en práctica el Islam, ¿no? O sea, muchas veces lo oímos este hadith, no creerá ninguno de ustedes hasta que no quieras para tu hermano lo que quieres para ti mismo. Y cuando uno pone en práctica esto, ¿no? Realmente yo soy compartido con los demás. Realmente a mí me gustaría que lo que yo tengo, cuando conoces algo bueno, te gusta compartirlo con los demás, ¿o no? ¿No? Entonces, pues uno debe tener mucho cuidado. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si aquella persona que quiere escapar del fuego y entrar al paraíso, ¿sí? Y creen a Allah en el último día, que vaya con la gente como le gustaría que ellos fueran a él, o que se comporte con la gente como le gustaría que ellos se comporten con él, en un hadith que está en Muslim. Entonces, dice, como dice Sheikh, dice, toda la gente le gusta lo bueno y le gustaría que lo trataran bien. Entonces tú trata bien a los demás, ¿sí? Si tú tratas bien a los demás, vas a recibir también cosas buenas, ¿no? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no?
Dijo, las personas más cercanas a mí en el día del juicio van a ser las personas que son mejores en sus modales. O sea, tú debes de tener buenos modales con los demás. Y las personas más lejanas al profeta sallallahu alaihi wasallam son las personas que son soberbias, que se alejan de esos buenos modales y tratan con soberbia a los demás. Esto está también en un hadith de Tirmidhi, ¿no? Que son al-mutakabbirun, las personas que se creen por encima de los demás, de que dicen yo no necesito de tratar bien a los demás, yo no necesito de nadie, yo estoy por encima de todos, yo merezco un trato especial. No, esas personas serán los más lejanos del profeta sallallahu alaihi wasallam en el día del juicio. Entonces, dice el asunto número 6, invitar a Allah. El que tú invites, el que tú hagas dawa, ¿no? La dawa es en todos lados, el invitar al Islam es en todos lados. El dar dawa es invitar a Allah, es invitar al mensajero sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esto es un bien. Cuando tú aprendes, te estás beneficiando a ti. Y el invitar a los demás es de que tú quieras que los demás se beneficien de esto que tú estás aprendiendo. Entonces, dice Allah que no hay una mejor persona que invite a Allah. No hay una mejor persona que aquella persona que invita a Allah. ¿Por qué vas a invitar a Allah? Porque invitas a la adoración a Él, invitas a que lo conozcan a Él, invitas a la felicidad verdadera. O sea, el que tú invites a esto que aprendes es porque sabes que esto es un bien y compartes el bien con los demás, ¿no? O sea, realmente aquella persona que busca el conocimiento debe tratar de invitar a ese conocimiento, y el que invita a ese conocimiento es una persona que está haciendo dawa, que está invitando a Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? De que es como una persona. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, yo soy como una persona que prende una fogata y entonces a esa fogata se empiezan a acercar, ¿sí?, los insectos, y trata de moverlos para que no caigan en el fuego. O sea, pero ustedes se apresuran a caer en él. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam era como una persona que si veía una fogata, ve que la gente es como si se quisiera entrar en ese fuego, y el profeta sallallahu alaihi wasallam quisiera evitar de que no cayeran en él. Entonces uno de nosotros debe ser así. O sea, cuando tú aprendes algo que es bueno, debes de tratar de invitar a los demás a que lo sigan. Deberías de sentir angustia, o es realmente no tener sentimientos, ¿no? Cuando tú no haces nada por invitar a algo que es correcto. O sea, realmente, si tú supieras que algo te beneficia, o si realmente sientes que eso te beneficia, pues deberías de no tardar en invitar a los demás a ello. Y uno de los modales del conocimiento es que tú hagas dawa, que lo hagas con hikma. Si yuta al hikma ma yasha, wa ma yuta al hikmata faqat utiya khayran kathira. Alá le da la sabiduría a quien quiera, ¿sí? Y a quien se le ha dado la sabiduría se le ha dado un gran bien. Entonces dice aquí Sheikh Uthaymeen, la sabiduría es de cuando buscas el conocimiento, de que te comportes con los modales de aquella persona que busca el conocimiento, ¿sí? Y dice, ¿quién es el sabio? Es quien, dice, quien acomoda las cosas en el lugar que le corresponden, ¿sí? Dicen que la sabiduría es hacer lo correcto en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, que sabes cuándo hacer determinadas cosas, con sabiduría. Encontramos muchos ejemplos del profeta sallallahu alaihi wasallam en cuanto aplicaba este hikma. El comportamiento que tú tengas no debe ser el mismo con todas las personas, y puede ser diferente
con los demás. O sea, tenemos el ejemplo de la historia del beduino, por ejemplo, ¿no? Que llega y que orina en la mezquita, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, cuando todos sus compañeros iban tras él, él dijo, no, dejen que termine, y después, ya que terminó, dijo, echen cubetas de agua, no echen agua para que se limpie. O sea, eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en lugar de regañarlo, en lugar de que fueran tras él, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, esta es una mezquita donde uno no hace necesidades, es un lugar de oración donde se recuerda a Allah, donde uno no hace las necesidades. Entonces, vemos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicó sabiduría. Los sahabas, los compañeros de él, pues se le querían ir a esa persona encima, pero realmente él tuvo el hikmah, tuvo la sabiduría, ¿no? En otra ocasión, sí, estaban los... No sé si aquí recuerda aquí el sheikh esa historia, voy a ver, se me hace que sí. Sí, esta historia, fíjense, yo la leí hace más de 10 años, ya tiene alrededor, más de 15 años que leí esta historia en este libro, que esa historia se me quedó muchísimo. Fíjense, y es Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dijo, yo estaba rezando con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando alguien estornudó, y entonces dije, yarhamukallah, o sea, dentro del rezo. Esta historia es un gran ejemplo de cómo eran los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam y cómo él obraba con sabiduría. Dice, yo estaba rezando con el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando en el rezo estornudó a alguien, y yo dije, yarhamukallah. Entonces dice, faramani al-qawma bi absarihim, dijo, la gente sentí como todos me voltearon a ver, y ellos estaban dentro de la oración. ¿Sí? Entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa que todos voltean a verme? Y entonces todos empezaron a golpearse el cuerpo. Como no podían hablar, lo hacían como una forma así, como diciendo, cállate o deja de hacer lo que estás haciendo. Y se empezaron a pegar en los muslos con las manos, ¿no? Entonces dice, cuando, así como diciendo, cállate, él decía, y entonces me callé. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó el rezo y dice, no vi un mejor, ¿sí? O alguien que enseñara de una manera mejor que él por Allah. O sea, esta persona, quien transmite el hadith, dijo, cuando terminó el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, no vi nunca a un mejor maestro que enseñara de mejor manera que él por Allah. Dijo, ma karahani, dijo, no me obligó, ni me pegó, o no me desairó, ni me insultó, sino solamente me dijo, inna hadihi salah la yasluh fiha shay min kalami nas. Dijo, esta es una oración donde no es conveniente en ella la palabra de la gente, innama huwa tasbih wa takbir wa qirat al-Qur'an, sino en ella es el glorificar a Allah, el enaltecer a Allah y la lectura del Corán. Este hadith está en Muslim, en el libro de las mezquitas, y es un ejemplo clarísimo, ¿sí?, de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, él decía, esta persona dijo a alguien que estornudó, porque uno cuando estornuda uno dice yarhamukallah dentro de la oración, y el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam fue decirle simplemente eso, que en el rezo uno no habla, de que en la oración uno no habla, y de que uno solamente debe glorificar a Allah, enaltecer a Allah, ¿sí?, y leer el Corán. Entonces vemos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam corregía los errores de la gente. Entonces, si vemos hoy en día o sea, si comparamos cómo nosotros hoy en día tratamos
de corregir cuando vemos a alguien mal, ¿sí? Puede ser de que lo alejemos de la mezquita, ¿sí? O sea, si alguien se para rezar y está haciendo ese rezo malo, no dice, oye, no, eso no se hace enfrente de los demás. O cuando tú aconsejas a alguien enfrente de los demás y lo pones en ridículo, o te ríes de él, o los hermanos, las hermanas se ríen. Por ejemplo, una hermana que lleva mal puesto su velo, su hijab, y las hermanas se ríen de ella. O un hermano que lleva una ropa islámica y la lleva puesta mal, los hermanos se ríen de él, etcétera. Podemos, muchas veces no sabemos que nosotros con nuestros modales alejamos a la gente. O podríamos alejarlos nosotros sin darnos cuenta. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo aplicamos nosotros esto en nuestras mezquitas, ¿no? Y también saber con la gente que tiene errores. O sea, por ejemplo, puede ser que venga de una secta dentro del Islam, pero muchas veces no sabe que está mal y no nos debemos de burlar de ellos, sino al contrario, debemos de ofrecerles nuestro apoyo y hacerle clarificar y verles hacer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no burlarse de las otras religiones. El hacer las cosas con sabiduría implican tantas cosas. O sea, en el Islam no todo es blanco y negro, sino, como dicen los sabios, es de que en un beneficio veas el mayor de los beneficios ante el perjuicio, ¿no? O sea, no es que sea haram y halal, el halal y el haram, sino que veas un beneficio y que veas el perjuicio, el mayor de los perjuicios. Entonces, así es el Islam. Y nosotros debemos de tratar de actuar, de ver cuáles son las consecuencias de los actos que nosotros hacemos frente a los demás, para así actuar con sabiduría. Dice el modal número 8, de que seas paciente con el conocimiento. ¿Sí? Dice en el Corán, Tilka min amba il ghaib, nuhiha ilayk. Esas son de los asuntos de lo oculto que te revelamos hacia ti. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk. Tú no lo sabías ni tu gente, min qabl. Antes, min qabl hada. Antes de esto, fasbir. Sé paciente. Inal aqibata lil muttaqin. El buen fin es para los piadosos. O sea, dice sobre los informes, información que viene, las noticias que viene del Corán. Y si es algo que tú no conocías, sé paciente porque la buena nueva, el buen final, es para los piadosos. Uno debe tener paciencia en la búsqueda de conocimiento. No todo llega de la noche a la mañana, y la paciencia es uno de los modales dentro del Islam que es de lo más importante que hay. Entonces, para leer el Corán continuamente, para hacer las oraciones, para todo se necesita paciencia, ¿sí? Entonces, debes de saber, no debes de abandonar, ¿no?, tu búsqueda de conocimiento. Si ves que te cuesta trabajo, no importa, sino intentarlo, hasta que pues estés satisfecho, ¿no? Y como decíamos, la búsqueda del conocimiento es hasta la muerte, ¿no? No hay un momento en que diga una persona que puede decir yo aprendí todo. Entonces tienes de esforzar siempre hasta el final. El número 9 dice, debes de tener respeto hacia los sabios, hacia los ulema, a la gente que ha dado su vida por el conocimiento, por aprender. Uno debe tener los mejores modales con ellos, no dejarte llevar por lo que dicen acerca de la gente que aprende, de que no conocen o criticar sin conocer, ¿sí? Aquí hablamos de que uno debe tener sabiduría, y dentro de la sabiduría es de que tú
No debes de criticar a los demás si no conoces. Y simplemente uno de los modales también del conocimiento es guardar tus palabras, ¿no? Simplemente uno no debe criticar, estés en la búsqueda de conocimiento o no, no debes tú de fijarte en los errores de los demás, sino nosotros tenemos tantos errores personales que es en lo que nos debemos de enfocar antes de enfocarnos en los de los demás. Pero realmente los sabios no son aquellos que han entregado todo por el Islam, tenemos el conocimiento y son los herederos de los profetas, ¿no? Y debemos de saber, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que todos los hombres son errantes y los mejores errantes son aquellos que se arrepienten, ¿sí? Todos nos equivocamos, pero uno debe tener mucho respeto con los sabios. Dice Allah en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmi ala ta'dilu. ¿Sí? O sea, dice: oh creyentes, deben de ser justos con sus testimonios frente a Allah, con justicia, y que el odio que lleguen a sentir con cierta gente que no los lleve a la injusticia. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que odia solamente porque odia a un país, a ciertos sabios, ¿no? Y dice: no, ya es, yo odio ese país, o ese país es de determinada manera, ya por eso automáticamente los sabios no sirven, ¿no? Diciendo barbaridades acerca de ello. Deben de tener mucho cuidado en criticar a alguien que uno no conoce, y más que nada los sabios. O sea, los sabios de Medina, de los que conocí, llegué a conocer, o por ejemplo allá en Arabia, es gente, subhanallah, que dedicaba todo su tiempo al conocimiento, y muchas veces la gente hablaba mal de ellos sin conocer, sin saber pues todo lo que dedicaron en su vida, años enseñando, años en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, y muchas veces recibían críticas de gente que no sabe o no los conoce, y te das cuenta de que uno puede ganar muchísimas faltas cuando criticas algo que no conoces. Entonces, muchísimo cuidado en seguir lo que otras personas hagan, y más cuando es una crítica a alguien que uno no sabe si no tiene fundamento en ella, ¿no? Por lo tanto, debemos de saber de que nosotros no estamos, a nosotros no se nos pide indagar en la vida de los demás. A nosotros no se nos pide buscar los errores o las faltas de los demás. Por lo tanto, simplemente aprende, conoce lo que sea para ti, ¿no? Y no busques indagar en la vida de los demás. No te corresponde, y no nos corresponde a ninguno de nosotros. Entonces, el modal número 10 dice: apegarse al libro del Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. En lugar de apegarte a tal sheikh, o decir solamente sigo lo que diga este sheikh, debes de seguir en primer lugar el Corán, y después lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos los hombres erran, ¿sí? Pero en cuanto tú aprendas del Islam, conozcas del Islam, debes de saber de que te debes de apegar a lo que dice Allah en el Corán, a lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso debe ser tu guía, y debes de permanecer firme en ella, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno, en lugar de decir tanto fulano dice, muchas veces encontramos musulmanes que saben más lo que dice su sheikh a lo que encuentra en el Corán, o no leen ni siquiera el Corán,
los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si no es que mi sheikh dice, poniéndolo como en un estatus más alto. Y eso es un error que debemos de alejarnos de ellos. ¿Para qué? Para que pues, Allah ponga bendición en nuestra búsqueda de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, uno debe ser firme, debes de ser constante. Ya ahorita pues va a acabar el tiempo de esta clase. Inshallah vamos a continuar el próximo viernes a las 7 y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que realmente nos haga constantes, de que nos haga de aquellas personas que realmente buscan el conocimiento por su causa, ¿sí? Y pues es algo tan bonito que pues tratemos de enseñarlo a los demás, ¿sí? Realmente nosotros buscamos la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, no queremos sino esto solamente para que Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepte, y es algo tan bonito que debe de esto de traer felicidades a su vida, felicidad a su vida. Sí, el aprender de Allah, el aprender del profeta, el aprender del Islam, es un conocimiento tan vasto que si uno lo aplicara realmente en su vida, haría de tu vida una vida mejor. ¿Y quién de nosotros no quiere tener una vida mejor? ¿Quién de nosotros no quiere tener una vida feliz? Y el Islam te la da. Si realmente quieres tener una vida, problemas siempre los vas a tener, todos tenemos problemas. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía problemas. El Corán es una enseñanza de problemas. O sea, si se dan cuenta, todo lo que viene en el Corán son problemas, pero te enseña a cómo los profetas, ¿sí?, pasaron sobre esas tribulaciones. ¿Sí? O sea, realmente en el Islam lo que nos enseña la historia del profeta es cómo él enfrentó sus problemas. Porque cada uno de nosotros tiene problemas de diferente índole, pero el Islam nos enseña cómo afrontarlos y cómo nosotros llegue ese sosiego a nuestros corazones confiándonos en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte y los espero el próximo viernes a las 7. No veo que haya alguna pregunta, por lo tanto pues me despido. Si tienen alguna pregunta déjenla aquí en los comentarios, la contestamos la siguiente clase. Y pues saludos a todos. Tiene un poquito de fallas de internet, espero que se pueda terminar de ver la clase bien, pero si no se queda grabada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.